Hola amigos, para Cuéntame Más, me encuentro nuevamente con Gabriela González. Hoy, desde el punto de vista de la psicología, vamos a tocar el tema y me encantaría que nos comentaras, Gabriela. Hola, buenas a todos. Sí, sí, efectivamente vamos a tratar un poquito más la psicología profunda desde la óptica de Carl Jung. Ya sabes que soy fanática. Y bueno, la idea es entender un poco lo que veníamos hablando para que cada una de las proyecciones que hacemos en la vida tengan un sentido, ¿no? Porque ya sabes, todo tiene un sentido y un por qué lo hacemos, ¿no? Por qué lo vivimos o por qué lo sentimos de esa manera. Entonces, la idea ahora es entender por qué proyectamos en lo demás lo que no hemos resuelto en nosotros mismos, ¿no? Entonces, efectivamente, hablaremos de la sombra. La sombra es el tema de esta tarde con Gabriela González. Así es que bienvenida, Gabriela, y qué gusto nuevamente compartir contigo estos temas muy interesantes. Sí. Muy bien, entonces el tema suena interesante, la sombra. Vamos a ver desde el punto desde el punto de vista de la psicología. Cuéntame más. La sombra, qué miedo, ¿no? Siempre cuando se habla de la sombra, la gente piensa como algo, algo de connotación negativa, ¿no? Y la verdad es que no. Pensamos que la sombra es todo lo oscuro y lo reprimido en nosotros, pero como digo, en connotación negativa, cuando en sí la sombra es mucho más que eso y ahora lo vamos a ir develando poco a poco, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, entendiendo que la sombra es todo lo desconocido de nosotros, ¿vale? O sea, si yo desconozco algo, le temo, ¿no? Por lo tanto, es como que tengo miedo de afrontarlo o no lo entiendo y directamente lo rechazo. Entonces, la sombra es lo desconocido de nosotros, pero también es interesante, mira, la sombra es todo aquello que yo considero que atenta contra la idea, el constructo mental que yo me he hecho de mí misma, ¿vale? Entonces, todo lo que yo sienta peligroso, todo lo que yo sienta amenazante, todo lo que yo sienta ofensivo, indignante, repugnante, todo lo que yo sienta que no encaja con la máscara, la fachada esta que yo me he construido para protegerme, va a quedar en la sombra, ¿vale? Entonces yo no quiero que nada indecoroso manche mi imagen, ¿no? O la imagen, la proyección que yo creo de mí mismo, ¿no? Porque en realidad está comprobado que no somos lo que pensamos que somos, somos mucho más que eso. Pero tenemos una idea de nosotros y todo lo que atenta contra eso, todo lo que se siente ofensivo, amenazante, se siente como destructivo incluso, va a ir a parar a la sombra, ¿no? Entonces estamos entendiendo que sombra es todo lo que dejamos a un lado, lo que apartamos, pensando que no encaja con ese constructo mental que hemos creado, ¿no? Y sea tanto de nosotros, pero también de los demás. Esa es una parte. Ahora, por lo tanto, se está entendiendo que la sombra es todo lo rechazado, todo lo negado, o sea, lo que yo niego de mí mismo, todo lo que no es decoroso, pues, ¿no? Por ejemplo, eh, en la sociedad hipócrita que se ha ido construyendo a lo largo de los años y mucho más en según qué época, se ha reprimido el tema sexual, por ejemplo, ¿no? Es como muy indignante lo sexual, que ahora sí está un poco mejor y según también es verdad que en qué región del mundo, ¿no? Porque se generaliza que es súper abierto, es súper claro y que todo está bien, pero no, eso es aquí. Pero, ¿y el resto del mundo qué? Luego, por ejemplo, también vemos en la parte esa destructiva del ser humano, todo lo que vemos y rechazamos socialmente de que ha hecho un ser humano contra otro ser humano, ¿no? Se habla siempre desde Thomas Hobbes que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Que la destrucción es intrínseca en el ser humano, que el hombre tiene un lado oscuro, que es desconocido y que por ética social, ¿no? Y más en los países civilizados, todo eso se ha ocultado, se ha quitado, ¿no? Se ha negado, ¿no? Entonces, en la sombra también está lo negado, lo que yo no he querido ver de mí y lo he apartado, ¿no? Entonces,
en ese sentido se entiende de manera lógica qué ha pasado con el ser humano cuando de pronto una persona íntegra, muy perfecta a los ojos de la sociedad, comete un genocidio, ¿no? O comete, qué sé yo, una violencia de género, comete estos que agarran una arma y van a saco contra todos, ¿no? Ya sea en un colegio o en un centro comercial, cosas así. Entonces, todo eso reprimido del ser humano está en la sombra. Entonces podemos entender que sí, efectivamente está todo lo malo del ser humano, pero también es verdad que en la sombra también está lo positivo. Entonces no podemos hablar de una sombra solo que engloba lo negativo de mí. También está lo positivo, porque fíjate, en la infancia, cuando yo conozco solo 2 personas que se ve que no pudieron controlarle esa parte de sí mismo, ¿no? Del ser humano. Por ejemplo, yo tengo una tía que es muy jajaja, ¿no? De carácter fuerte, de sonrisa fuerte, de temperamento fuerte, y siento que nunca se dejó quitar esa parte de su esencia, ¿no? Entonces entiendo que fue una persona que pudo confrontar a los demás desde muy pequeña para quedarse con eso, ¿no? Porque fíjate, si le hubieran quitado eso, fuera una persona como muy oprimida en ese sentido, y esa parte reprimida de ella estaría en la sombra. Entonces, cuando tú la ves reír a carcajadas, así, lo que se ve un poco indecoroso, y, social y éticamente, ¿no? No se ve bien, te das cuenta de que se puede todavía recuperar partes de ti sin que tengan que caer a la sombra, sin que hayan pasado por la sombra, ¿no? Entonces, ¿ves? Esa parte del ser o de mi propia personalidad que no se ha aceptado socialmente, se va a la sombra. Otra parte interesante que se va a la sombra serían los sueños frustrados se van a la sombra. También se va a la sombra toda la parte, fíjate que ahora, y bueno, muy por tendencia, desde hace unos siglos atrás se lleva mucho el ser lógico, racional, ¿no? El ser, es lo obvio, lo básico, lo normal, o sea, si no estás encajando en eso, como que tú eres el que está mal, ¿no? Entonces, estamos viendo que mucha más represión en la sombra hay de la parte emocional del ser humano. Los hombres no lloran, ¿no? O como los han criado los hombres en Latinoamérica. El hombre no llora, el hombre no expresa sentimientos, el hombre no puede expresar sus emociones tan libre y tan abiertamente como una mujer, porque ya es marica, eres una nena, ¿no? Con adjetivos calificativos de ese tipo siempre se ha reducido al ser humano para que todo eso que siente y no es aceptable en sociedad se vaya y se reprima en la sombra, ¿vale? Entonces, que no te extrañe luego cuando una persona se vuelve loca, agarra un arma y empieza a dar a saco con todo. ¿Por qué? Porque ya se cansó de contener tanto en esa sombra y en algún momento colapsa y esa sombra necesita ser expresada por alguna parte. Una manera de expresarles esa, obvio que no está bien, obvio que no es lo correcto, pero ¿qué pasa? O sea, nosotros como seres humanos en algún momento y por alguna parte le vamos a dar cabida a que esa sombra salga, porque necesitamos equilibrarnos, ¿no? Y cuando la sombra ya está en ese momento y necesita ser expresada, es el momento en el que la persona colapsa. Entonces volvemos al término que hablábamos antes de la noche oscura del alma, que viendo el vídeo me di cuenta que dije San Agustín, Dios, madre mía, yo estaba pensando en el alma, no en la noche oscura del alma, que en realidad es San Juan de la Cruz, ¿no? El que habla de la noche oscura del alma. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, cuando la persona ya está en un momento límite de su vida, donde ya no aguanta más sostener la máscara, es cuando la sombra sale a la luz. Y emerge todo lo que tiene que emerger en función de no haberla atendido, de no haberla mirado,
de no haberla confrontado y de no haberla integrado en tu vida. Interesante porque tenemos el concepto de la sombra que es algo oscuro o algo malo, pero hoy que ya tocando el tema me llama mucho la atención que también tiene su lado positivo, como tú lo Sí, dices, o sea, por una parte la sombra donde ocultamos eh, lo negativo que no queremos demostrar, digamos algo así, que la sí. gente vea solo nuestra cara que queremos mostrar, nuestra imagen, pero hay una parte también que reprimimos, que ocultamos, pero que llega un momento en que es necesario que podamos ver todo lo que está oculto ahí, ¿verdad? En la sombra. Sí. Sí, fíjate que yo soy una persona muy expresiva por medio de la imagen, por medio de la ropa, ¿no? Porque también vengo desde esa área, ¿no? Desde la imagen y la moda. Y, por ejemplo, hoy día me he vestido porque amo el capital simbólico, por si acaso, siempre. Mi madre siempre ha dicho que soy dramática, pero en realidad no es tanto el drama lo que me gusta. Lo que me gusta es el capital simbólico, ¿no? Y mira, yo, por ejemplo, hoy elegí esta blusa no por casualidad, sino intencionalmente, porque blanco, negro, ¿no? Nosotros debemos estar en equilibrio con nosotros mismos para poder expresar la sombra de manera controlada, ¿no? De darle espacio para que ella salga y cuando salga algún abrupto, tener la conciencia y la presencia de observarla al momento y poderla controlar y poderle dar los mecanismos que necesita para que no esté a la defensiva, por ejemplo, y se manifieste de manera natural y bonita, agradable, ¿no? Y fíjate, estaba hablando del capital simbólico. También me he puesto este collar de cadena, eslabones que no rompen intencionalmente. ¿Por qué? Porque mientras no trabajes la sombra vas a estar así, ¿no? Ahorcado por tus propias cadenas, ¿no? Porque en realidad lo que te limita, lo que te controla y lo que no te deja avanzar en la vida es ese no trabajo, esa no integración de la sombra. Porque como decimos, está todo lo malo, pero también está todo lo bueno de ti. Entonces, a mayor oscuridad del ser humano, porque cuando dices tu verdad, cuando te reconoces con lo bueno y lo malo que tienes, las luces y las sombras que hay en ti, en tu vida, es cuando recién empiezas a aceptar y luego podemos hablar de integrar. Y fíjate que a más luz, mayor densidad de oscuridad. Por eso es que siempre se ha visto el pastor que viola a la feligresa, ¿no? O el padre que mete a las catatumbas a la hija, ¿no? Y la hace parir y todo esto, todo así, ¿no? En oculto. Y es por eso, porque a mayor decoro, ¿no? Protocolar hacia afuera, mayor oscuridad hacia adentro, ¿no? Entonces, por eso, ser muy puritana se está negando la parte sexual salvaje del ser humano, ¿no? Que es más simbólico antropológicamente, no necesita ser real, pero es una negación, ¿no? O sea, cuando apuntas a alguien con el dedo, bueno, siempre se habla, ¿no? El dedo apunta a uno, pero tres te apuntan a ti, ¿no? Tres te apuntan a ti. Entonces, cuando estás hablando de alguien, lo que estás viendo en él es muy probable que sea tu sombra reflejada. ¿Por qué? Porque la proyección, o sea, proyectas en el otro lo que no quieres ver en ti, lo que no aceptas en ti, lo que niegas en ti, ¿no? Entonces es interesante porque luego si tú empiezas a profundizar en esto, ya también conceptos de narcisismo, de psicopatía o sociopatía, también puedes ponerlo en duda, porque estamos hablando de proyecciones, ¿no? Entonces, proyectamos en el otro eso, lo no integrado de nosotros, lo que no queremos ver. Y fíjate, también lo proyectamos en positivo, porque tú dices, me encanta cómo es esa persona, me encanta lo bien que le va a la vida, me encanta cómo es en los negocios, me encanta cómo es esto. Puedes ver su luz, pero es porque tú tienes esa luz adentro y no te has atrevido a sacarla, no te has atrevido
a ser esa persona que viniste a ser. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ahí recién entiendes cuán necesario es hacer el trabajo de la sombra. Interesante, Gabriela. Una pregunta, bueno, remontándonos al inicio de lo que mencionabas, lo que la persona viste, lo que la persona usa, ¿es un reflejo de su vida? Sí, sí, eso está comprobado, ¿no? Científicamente que la gente, bueno, y más ahora y más con las tendencias que se llevan en cuestión de igualdad, de equidad y todas estas cosas, la gente confunde los términos y las cosas, pero la cuestión de imagen es una cuestión que viene desde la antropología de la estética del ser humano, y fíjate que es muy curioso que estéticamente el hombre es más estético que la mujer, ¿no? Por eso es que es el hombre, bueno, también es verdad que su vida tanto en imagen ha sido como más lineal, ¿no? Como todo en la vida del hombre, no más objetivo, un solo campo de concentración. Y la mujer siempre como más dispersa por el mismo enfoque que tuvo que hacer en la vida, ¿no? Se entiende, ¿no? Que el hombre un solo objetivo porque solo tenía que salir y cazar el mamut. Entonces todos los sentidos y el enfoque estaba puesto en una sola cosa. Mientras que la mujer se quedaba en la cueva, tenía que poner el fuego, cuidar a las crías de las bestias, a lo mejor tenía que ir y lavar la ropa en el río, tenía que recolectar las hortalizas, o sea, tenía que estar haciendo 8 cosas a la vez, ¿no? Por eso siempre la diosa hindú refleja todas las manos de la mujer, ¿no? Así, ¿no? Así voy a decir. Por eso, entonces, el hombre siempre más objetivo, más lineal. Fíjate, hasta en la ropa siempre se ha mantenido una línea más clásica, más rigurosa a través del tiempo. Y mientras que la mujer no, todo es más diverso, más disperso, como para que capte su atención. Y de pronto es como que el hombre más básico siempre sabe cómo qué ponerse y la mujer nunca sabe qué ponerse, así esté eructando su armario, ¿no? Se caiga todo, pero nunca encuentra qué ponerse, ¿no? Entonces, eso primero. Y luego, cuando escoges, como digo, no escoges las cosas por casualidad, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, ¿no? Estás escogiendo algo, mira, a lo mejor tú escogiste esta chaqueta verde, ahora porque en algún sentido querías estar como más relajado, ¿no? Más tranquilo y como más conectado, que si lo hubieras escogido roja. Yo ahora quise ponerme los labios rojos también para que llame más la atención. Quería captar más la atención con lo que decía, capital simbólico también. ¿Por qué? Porque tú querías estar más pasivo, pero yo quería captar más la atención porque quería que me atiendan más. ¿Te das cuenta? ¿No? Y no necesariamente porque a mí me gusta vestir así o llevar los labios así. ¿Se entiende? Sí. Entonces es como ya la imagen con propósito. Y sí que habla más de ti, sí que habla, porque siempre hay discusión en este tema de la entrevista de trabajo, de cuánto importa la imagen al momento de la contratación, y eso está comprobado, ¿eh? Hay muchas investigaciones sobre aquello. Creo que sería un tema muy interesante hablar un día de eso, como la preparación para la gente que quiere ir a entrevistas, sí, la imagen y todo. Bueno, lo vamos a dar pendiente, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Fíjate que hay del famoso debate, ¿no? De Kennedy, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. El famoso debate ese, que para uno gana él para la gente que tenía televisor, ¿no? Porque estaban viendo su postura corporal, su imagen, su lenguaje corporal bien controlado, o sea, todo bien armonizado para que cuestión de imagen él se saque un 100. Pero luego el contrincante, ¿no? Luego el otro candidato gana con los radio oyentes. ¿Por qué? Porque era mucho más preparado, mucho más metido en el ámbito ya políticamente hablando, ¿no? Era como que tenía mucha ventaja, ¿no? Tenía más cancha en el tema de competición. Yeah. Pero no, o sea, lo escuchaban, pero no lo veían, ¿no? Y
entonces ganaba él en cuestión de por quién iba a votar el estadounidense de la época, ¿no? Entonces es interesante que si tú no ves, tienes un concepto de alguien, pero si tú ves, ya puede que cambie ese concepto, ¿no? Porque por teléfono puedes hacer la primera entrevista por teléfono y caer fenomenal, ser fantástica, ser objetivo, cumplir con todos los requisitos que te están pidiendo, pero luego en el momento de la presentación, cuando ya está la imagen, hay 7 segundos de primera impresión que lo van a controlar todo lo demás, porque te quedas con eso. Por eso se dice, ¿no? Nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Exacto, como dicen, la primera impresión es lo que cuenta, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, la verdad, el tema entre la imagen y la psicología, todo va amarrado. Sí, es que en realidad todo, ¿no? Todo, si nos ponemos a observar, todo tiene sentido. En el marketing también han utilizado lo mismo, ¿no? Nos manejan con estímulos para controlarnos, ¿no? Para hacer que caigamos en los objetivos de venta que tienen, ¿no? Las grandes marcas, las grandes transnacionales. Bueno, muy interesante, ¿verdad? La verdad, hay tanto. Sí, todo está conectado. Lo que dices es cierto, el uso de, por ejemplo, vemos los colores que tienen su significado y que van enfocados también a cierto público, a cierto objetivo, ¿verdad? Y bueno, todo esto derivado de la sombra, o sea, hay tantas cosas. Bueno, sí, fíjate que ahora que hablas de colores y que estamos hablando de la expresión corporal, o sea, yo expreso lo que soy a través de la ropa, siempre ha sido mi mecanismo de expresión, pero también de defensa. Por eso es que te digo, cuando me indigno con temas como este, por ejemplo, cuando son temas políticos, así siempre agarro y me pongo simbólicamente una ropa así concreta por el tema. Y hoy, como te digo, me he puesto eso para que la gente entienda que hay que lograr el equilibrio de la luz y la sombra de uno, y la cadena de la UNE, que recordemos que vamos a estar atados, maniatados y controlados por nuestras sombras si no la trabajamos y la integramos, ¿no? Y ahora que dices, hablan del color, aparte de eso, de esa expresión por medio de la ropa, también hacemos capital simbólico por la expresión de nuestro cuerpo, ¿no? Fíjate que en la guerra de Bosnia, por ejemplo, fue interesante, fue un estudio de caso muy particular y muy interesante de que se tomó al cuerpo como campo de batalla, ¿vale? El cuerpo de la mujer pasó a ser un campo de batalla. ¿Por qué? Porque así concretamente, ¿no? Los serbios tomaron a las mujeres bosnias, las eslavas del sur, y las violaron. Entonces engendraron semillas de odio, o sea, como diciendo, acabo con tu raza poniendo la mía, ¿no? Y la mía va a sobrepasar a la tuya. Entonces el cuerpo de la mujer se vuelve campo de batalla, porque ya hay una transgresión, ¿no? Entonces ahí ya se ha utilizado el cuerpo como una expresión, ¿no? De lo que se quiere conseguir. Y fíjate aquí que estamos en Europa, o sea, el epicentro de la expresión y los primeros adelantos, los primeros pasos como a nivel mundial en este sentido de liberación, ¿no? Y fíjate a las personas ahora, los tatus. O sea, el tatu ya no es un tatu aquí, o sea, el cuerpo es la máxima expresión de lo que me repugna, de lo que quiero sacar, del odio que llevo, de la represión interna que llevo, porque la gente ya va casi totalmente tatuada, ¿no? Yo me acuerdo siempre, porque tengo mucho contacto, ¿no?, con el área médica y todo esto, incluso muchos trabajos en esta área, y yo hablo con las personas y me dicen, es que según quién ya no se sabe cómo se le va a salvar la vida en caso de una emergencia, una urgencia. ¿Por qué? Porque están tan llenos de tinta en todo el cuerpo que ya casi que no hay un lugar donde ponerle
un suero, una aguja para salvarle la vida, ¿no? Entonces también creo que es una cosita que hay que mirarse un poco más también, ¿no? Sí que se entiende que se está utilizando el cuerpo como una expresión tanto de su represión, tanto de que la sombra está hablando, pero también de la protesta, ¿no? Del enfado, de la furia que yo traigo contra el sistema, ¿no? Entonces, mi enfado, mi ira, mi rabia también está en la sombra y también la expreso por medio de mi cuerpo. Eso es lo que tú dices, es expresar a través de los tatuajes parte de lo que se lleva adentro y se quiere liberar de alguna forma. Sí, sí. ¿Verdad? Fíjate que hay gente que tiene tatuado lobos, no sé, sacar la fuerza, el poder interior, fantástico, pero ahora que lo haga, que lo trabaje, ¿no? Otra gente tiene araña, ¿no? Araña, el símbolo de la araña es interesante porque la araña es la madre. Entonces también entendemos en psicología que aquí faltó la madre. Aquí quiero reemplazar a la madre, quiero a la madre, necesito a la madre, ¿no? En otros ves, no sé, puro cosas, las mariposas, ¿no? Cuando ves mariposas, necesito una metamorfosis en mi vida, necesito la transformación de mi vida, necesito cambiar mi vida, ¿no? Necesito de gusano, ¿no? De volverme mariposa y volar. Necesito, lo grito como con mensajes inconscientes, ¿verdad? Claro, claro, porque la gente no está consciente. Me gusta, Sí. pero realmente quizás tu subconsciente te dice esto Vale. para expresar algo. Entonces estás entendiendo que es la sombra. Claro. Ahí ya Sí. está saliendo, estás entendiendo cómo sale la sombra. La sombra, yo lo dije al comienzo, la sombra va a buscar la manera, el lugar por donde salir, pero en algún momento va a gritar y va a salir, ¿no? Por eso digo, cuando es extremo, cuando hay, ¿no? Un suicidio, los genocidios, todo este tipo de cosas, la guerra es la sombra colectiva. Así como hay sombra personal, hay sombra colectiva. La guerra la produce el inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque se reprime todo. Todos somos buenitos, todos somos chicos buenos. Y lo que no es bueno, no es decoroso, se va a la sombra. Entonces, ese que no puede expresar su indignación, su protesta, su rabia, su ira, pues va cargando material para el inconsciente colectivo. Entonces, mira, por conciencia moral, por conciencia social, también tengo que trabajar mi sombra para quitar la porquería que yo he metido para todos, para el mundo, y trabajarla para quitar un poquito, para que ese inconsciente colectivo sea menos denso, menos pesado, ¿no? Yo hago mi parte. Vine a hacerme cargo de mí, vine a hacerme cargo de mi parte a nivel social también. Muy bien, entonces ya nos irás diciendo cómo trabajar la sombra, porque creo que esa es la parte también más esencial. Una vez que uno entiende ya dónde está eso oculto, cómo trabajarlo. Vale, partamos, como dijimos, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Interesante, Gabriela. Una pregunta, remontándonos al inicio de lo que mencionabas, lo que la persona viste, lo que la persona usa, ¿es un reflejo de su vida? Sí, sí, eso está comprobado, ¿no? Científicos sobre aquello. Creo que sería un tema muy interesante hablar un día de eso, como la preparación para la gente que quiere ir a las entrevistas, sí, fantástico. La imagen y todo. Bueno, lo vamos a dar pendiente, ¿verdad? Sí, es muy interesante.